Bueno, ya está con nosotros Lizzy Ceniceros. ¿Cómo estás, Lizzy? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te va en la vida? Muy bien, estoy muy contenta. Me da mucho gusto saludarte, Ricardo. Estamos muy emocionados porque en la orquesta, una de las cosas que yo, al iniciar la orquesta, que ya cumplí un año de trabajar con la orquesta y eso es así como que, wow, se pasó muy rápido. Prometí que íbamos a trabajar el ciclo de Beethoven. El Claro. ciclo de Beethoven es que son obras muy importantes a la consideración de la humanidad y también para que una orquesta se consolide. Entonces son obras difíciles, pero también con un aporte de mucho crecimiento para la orquesta y también para el público. Entonces estamos cumpliendo con este ciclo y estamos presentando para este domingo la tercera sinfonía de Beethoven. Oye, a ver, cuéntanos un poquito la complejidad de esta pieza. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son, digamos, podemos traducir del lenguaje de especialistas a la gente? ¿Por qué es compleja? ¿En qué se basa? Bueno, de todas las... Hay por ahí un ejemplo que a mí me gustó mucho que lo hago ver, que cómo pintarían un caballo algunos compositores. Estos lo pintan muy bonito, ¿no? Entonces así como la pura silueta. Y cuando pintan el caballo de Beethoven con las sinfonías de cómo trabaja Beethoven, es que es todo un detalle en todo momento, ¿no? Cuando tú hablas de la música, hay un efecto que se llama esforzando. El esforzando es algo más fuerte que todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay la melodía interna, pero hay una melodía externa que Beethoven va haciendo por medio de los esforzandos. Esta sinfonía tiene más de 300 esforzandos. Es decir, que tú vas tocando normal, pero de repente tiene que ser mucho más fuerza. Entonces se considera que los músicos, incluso la condición física de los músicos debe estar muy bien porque se requiere mucho esfuerzo y no solamente como la claridad. Beethoven, en esta sinfonía específicamente, es la sinfonía histórica más importante porque él rompe el clasicismo para pasar al romanticismo. Entonces, a veces como que no se comprende por qué o qué significa esto, ¿no? Lo que pasa es que antes de él la música era bonita, pero no narraba nada, solamente era bonita para que le agradara a la gente, para que le agradara a la nobleza, que era quien pagaba porque esa música existiera. Beethoven obtiene dos cosas muy interesantes, que es algo que es triste, pero que a final de cuentas le concede la libertad. Él se entera que se está quedando sordo y él hace el testamento de Heilig Gestatt antes de hacer su segunda sinfonía, donde él dice que sabe que se va a morir porque él sin oídos piensa que se muere. Pero él descubre que aún sin oídos puede seguir escribiendo música y que lo hace muy bien. Entonces él de alguna manera es como que se estaba despidiendo de la vida y regresa, es como que revive. Entonces cuando tú revives ya no ves las cosas que eran importantes de una manera igual. Claro. Y él se siente nuevamente vivo y entonces quiere hacer una aportación real. Y aparte él recibe una suspensión económica, es decir, que el conde Lokovich le dice, yo te voy a pagar mensualmente tus honorarios siempre y cuando todo lo que hagas de música lo estrenes en mi castillo. Entonces ya olvídate, no tienes que preocuparte por el dinero para vivir. Entonces cuando tú no tienes que buscar en tu música el dinero, tú tienes la libertad de decir con tu música lo que quieras. Y que aunque parezca ahora lo más natural, porque nosotros hasta dedicamos canciones, antes no era así. Entonces, esta es la primera obra maestra de la historia que está dedicada a alguien o a algo o que narra una historia. O sea, tú escuchas antes, por ejemplo, si escuchabas un requiem, sí, se oía pues como música religiosa y como música para un difunto, pero tenías que llevar la línea de la letra. Si era el aleluya, tenía que sonar aleluya, si era el gloria, pero no era que tú tuvieras la libertad de decir cualquier cosa. Y entonces, no, Beethoven busca qué decir que sea grandeza. Y para él en ese momento el hombre más grande era Napoleón, porque estaba Ándale. liberando a todo mundo, ¿no? Y entonces él era pues como la liberación pues de toda la burguesía y todas estas cosas y como que imperara realmente el pueblo. Entonces para Beethoven Napoleón era un verdadero héroe. Entonces él realmente compone esta sinfonía donde tú la escuchas y el primer movimiento es hablar de un gran héroe. El segundo movimiento es una marcha fúnebre donde ves la tristeza y es casi como si fueras caminando por un campo de batalla, pero de repente hay como un homenaje a la humanidad, que es maravilloso, un movimiento glorioso en este segundo movimiento. Entonces, cuando tú escuchas que realmente estamos narrando algo, es algo histórico y es cuando el cambio donde ya, por eso se habla de romanticismo, porque tú te puedes enamorar de lo que estás diciendo o puedes enamorar a la gente con lo que habla la sinfonía. Entonces, realmente esta tercera sinfonía es histórica, es la que rompe la humanidad y la que permite que otros muchos compositores después puedan hablar con libertad a partir de la música, ¿no?
Claro, y entiendo que finalmente ya no se la dedica a él, y eso lo comento porque resalta el carácter romántico, ¿no? Es decir, esta parte en donde la libertad, ciertos valores que tienen que ver con la ruptura del clasicismo, se nota precisamente en esta sinfonía, ¿no? Es decir, te declaras emperador, entonces vas en contra de los principios románticos y lo borro y se lo dedico a otro, ¿no? Y sí, bueno, eso es maravilloso, pero ya te me adelantaste y qué bueno, porque precisamente en el momento en que él se autoproclama emperador, pues lo desilusiona y dice, ¿qué pasó? O sea, no era para tu bien, era para el bien de la humanidad, por eso eras mi héroe o por Claro. eso eras mi modelo. Entonces él agarra y le borra la dedicatoria. Sin embargo, borró la dedicatoria más no la sinfonía. Entonces sigue siendo para un héroe y la titula Heroica. Claro. Y es muy lindo porque yo creo que lo dedica al heroísmo personal, al valor de crear algo para la humanidad, al valor de ver por los demás, que era lo que en realidad él admiraba de Napoleón y que después se lo quita. Y bueno, se la dedica a Lobkowitz, más no se la escribe a él. Claro. O sea, se la sigue escribiendo al héroe, al libertador, para él era el libertador de toda Europa, pero no se la dedica y además, bueno, ya le quita la dedicatoria, ¿no? Y existe el documento así todo tachado, hasta roto, donde pues rompe su nombre porque en ese entonces no había pluma borrable, ¿no? Pero sigue siendo la sinfonía de un héroe, de un libertador. Claro. Y yo creo que ahora el libertador era él un poco, ¿no? Qué interesante, ¿eh? La verdad es que es, digamos, tiene muchas lecturas esta sinfonía, obviamente, musicalmente, históricamente y hasta en lo político, ¿no? Podemos entender lo que se vivió en ese momento. Pero bueno, oye, a ver, recuérdanos la fecha, la hora y qué hacemos con los boletos, cómo le hacemos para entrar. Claro que sí, este domingo a las 13 horas en punto en el Complejo Cultural, en el Teatro del Complejo Cultural, pueden conseguir sus boletos en las taquillas del CCU o en la página de Superboletos, cualquiera de las dos. La verdad es que nos da muchísimo gusto que todos los conciertos que hemos presentado con la orquesta se han llenado. Nos da mucha pena que la gente se quede fuera. Les sugerimos que compren sus boletos con anterioridad, que no se fíen para llegar en el momento a comprarlos. Está la orquesta en un nivel maravilloso, está sonando increíble. Y aparte de que estemos presentando la tercera sinfonía de Napoleón, de Beethoven, que hablaba de Napoleón, vamos a presentar Sibelius, Finlandia, que es una obra maravillosa y es precisamente la consecuencia de permitirle la libertad a los compositores. Entonces, este domingo a las 13 horas en el Complejo Cultural Universitario, en el teatro. Lizzy, pues muchas gracias por estar esta mañana, hacernos este recuento histórico y bueno, pues ahí nos vemos el domingo, seguramente ahí te vamos a saludar y en verdad te agradezco mucho que estés por aquí en el De Eso Se Trata. Muchas gracias, me da muchísimo gusto y allá los esperamos, Ricardo. Gracias, pues te mando un abrazo.